May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Comienza De los Anillos al Señor, dirigido por el padre José Miguel Marqués. De los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. Una aproximación con afecto para Radio María. Este es el quinto programa en esta serie especial sobre literatura y fe. Estamos viendo en estos últimos programas la verdad cristiana detrás de la mitología cristiana y católica de Tolkien. Al final del último programa, el cuarto, decíamos que, siguiendo paralelamente el relato del Génesis, la raza de los hombres mortales, los Númenóreanos, los habitantes de la isla de Númenor, haciendo caso a los engaños de Sauron, empezaron a envidiar a los elfos inmortales. ¿Por qué no hemos de envidiar a los Valar, los guardianes de la Tierra Media, los arcángeles, o aún al último de los inmortales, elfos o los Eldar? Pues a nosotros se nos exige una confianza ciega y una esperanza sin garantía, y no sabemos lo que nos aguarda en el próximo instante. Pero también nosotros amamos la Tierra, y no quisiéramos perderla. Sauron sedujo a muchos de los hombres mortales a desobedecer a Dios, Ilúvatar, y a querer conquistar el reino bendecido de los elfos, una isla llamada Valinor o Valimar, lugar donde crecían, hermosos, dos grandes árboles llamados Telperion y Laurelin, pues así no morirían para siempre. Claramente vemos el relato del Génesis aquí, en relato alternativo. Pero también sedujo a muchos elfos a despreciar su natural longevidad y desear una suerte de paraíso terrenal que estuviera libre del paso del tiempo y su eventual muerte. El dilema, pues, de los hombres y los elfos es, en el fondo, el mismo que el de Adán y Eva: comer de los árboles prohibidos, el de la vida y del conocimiento del bien y del mal, y no morir nunca, vivir como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Bien, llegados a este momento, podemos adentrarnos con mejor preparación en El Señor de los Anillos. La forja de los grandes anillos de poder tuvo lugar en la segunda edad de la Tierra Media. Fueron forjados por los herreros elfos de Eregion, bajo los consejos astutos de Sauron, disfrazado como hermoso ángel de luz. La finalidad de su fabricación era con el propósito de distribuir a los reyes de los elfos, los reyes de los hombres y a los señores enanos anillos que les ayudaran a gobernar mejor a sus respectivos pueblos, a mantener hermosa la Tierra Media y a detener para los elfos inmortales y a prolongar para los hombres mortales el paso del tiempo y así prevenir la muerte. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Pero en secreto, Sauron forjó un anillo regente, el anillo único, depositario de gran parte de su ser y malicia, que le serviría para someter a los pueblos libres de la Tierra Media, controlando las mentes de los demás portadores de los anillos de poder. Los 3 reyes elfos fueron los más astutos y descubrieron los malvados intentos de Sauron a someterlos a su maldad,
se quitaron sus 3 anillos, que nunca pervirtió Sauron, pero que para siempre estarían ligados al poder del anillo único. Los 7 señores enanos se mostraron bastante más difíciles de someter, pues su interés era las minas y las riquezas minerales, aunque Sauron llegó a aprovechar su codicia. Mucho más fácil resultó someter a los 9 grandes reyes de los hombres. Estos, independientemente de la buena o mala voluntad que cada uno poseía, al aceptar gustosamente ponerse sus anillos de poder, fueron con el tiempo engañados terriblemente. Se volvieron invisibles, salvo el manto negro que los cubría, seres corrompidos, ni vivos ni muertos, cuyas vidas, entre comillas, alargadas más allá del tiempo natural, según su naturaleza humana, mortal, hacía que clamaban con las voces desesperadas de la muerte. Se convirtieron, pues, en los más temibles siervos de Sauron, los espectros del anillo, o los Nazgûl. Desde la fe católica, desde el punto de vista antropológico, podemos ver en los espectros del anillo, o los Nazgûl, un terrible reflejo de los bautizados en Cristo, pues por el bautismo somos sacerdotes, sacerdocio común, ¿verdad?, distinto del sacerdocio ordenado ministerial, profetas y reyes, viviendo bajo la esclavitud del pecado, bajo la tiranía mentirosa del maligno tentador. El anillo es símbolo de orgullo y poder. Representa todo lo que nos arrastra al reino de tinieblas del Señor Oscuro, o sea, el diablo, tentándonos a ser como él en su rechazo a los planes de Dios sobre nuestra vida. La forma circular del anillo es la voluntad egoísta, cerrada sobre sí misma. Su centro vacío, por donde metemos el dedo, sugiere el vacío interior al que nos disponemos cuando nos sometemos a su esclavitud. La invisibilidad que envuelve al portador corta con las relaciones normales con quienes nos rodean, nos aísla de los demás, creando una imagen falsa del propio yo, despreciando cualquier otro tú. Es una sugerente descripción teológica del pecado, del no ser, pues la invisibilidad de quienes usan los anillos de poder despersonalizan a sus portadores, haciéndoles meras sombras de quienes eran, es decir, los hace desvanecer, pues sólo el bien, por ser creación de Dios, Ilúvatar, existe y es, mientras que el mal, que no ha sido creado por Dios, Ilúvatar, propiamente no es, porque no existe en sí mismo, sino en cuanto a una trágica ausencia y más aún, una terrible perversión del bien que sí existe y es por sí mismo. Los espectros del anillo, pues, son las peores víctimas de la malicia de Sauron, porque no son realmente nada, son, entre comillas, meras sombras de los 9 grandes reyes de los hombres que fueron y que dejaron de ser progresivamente y ahora no son. No son nada en realidad, son, entre comillas, sombras que no llegan a tocar la luz. No tienen consistencia en sí mismos. Son simples clavos de Sauron, sin posibilidad ya de salvación. Sméagol Gollum se estaba convirtiendo en un espectro. Bilbo estaba empezando ese proceso destructor del ser. Se sentía como manteca esparcida sobre demasiado pan, le había dicho a Gandalf, ¿verdad?, en su casa de Bolsón cerrado en la comarca. Saruman también estaba avanzando por ese camino de anulación del ser, y el noble, valiente pero malogrado Boromir de Gondor no advertía este peligro lo suficientemente claro, y sucumbió ante la tentación de arrebatarle el anillo a su humilde portador, a Frodo. Y por supuesto, el propio Frodo estaba siendo progresivamente influenciado con su carga verdaderamente heroica del anillo único. Es asimismo símbolo elocuente del pecado original, pues una cierta invisibilidad se apoderó también de Adán y Eva, ya que una vez transgredido el precepto divino
se escondieron en el jardín de Edén, temerosos de Dios, cuando antes del pecado Dios bajaba al jardín a recrearse con su criatura humana, a la hora de la brisa, a la hora del atardecer, dice el autor inspirado del Génesis. En esa ocasión se habían ocultado, pues el pecado nos hace invisibles, entre comillas, cortando las sanas relaciones, y Dios pregunta: ¿dónde estás? De Génesis 3, 8 al 9. Tolkien, inspirándose en la doctrina de San Pablo en la epístola a los Colosenses 1, 12 al 20, nos muestra que los católicos somos un pueblo redimido, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo, Rey del universo, y que hemos de estar heroicamente al servicio de la luz, con mayúscula, Cristo, en las circunstancias concretas de nuestra vida, y no convertirnos en espectros o sombras del no ser al servicio del reino de las tinieblas, del maligno. Con otras palabras, nos advierte del peligro de ser desde el no ser, es decir, el riesgo de convertirnos en cómplices del maligno. Tolkien llegó a afirmar con palabras eminentemente proféticas, por la valentía abnegada de la mejor tradición heroica cristiana y católica presente en su obra literaria deliberadamente precristiana. Y le cito: «Yo creo firmemente», decía Tolkien, «que ninguna mediocridad de corazón y ningún temor mundano nos deba apartar del seguimiento de la luz, con mayúscula, resueltamente». La cita aparece en J.R.R. Tolkien, una biografía de Humphrey Carpenter. Pues ahí queda eso. El anillo, además, representa la máquina, es decir, el poder tecnológico y psicológico, no al servicio del hombre, sino al servicio de un inmisericordio desprecio ideológico, malvado y perverso, por la belleza y la naturaleza creada, como creación de Dios para el hombre que ha de custodiarlo según mandato divino. Curioso como a muchos ecologistas ateos, neopaganos y abortistas, entre paréntesis Sikh, les gusta la ecología que perciben claramente en la literatura de Tolkien, pero aborreciendo desgraciadamente a la persona del autor cuando descubren estos que su ecología es una ecología creyente y católica. Pero si los mejores ecologistas coherentes son los católicos de verdad. Variantes del mal gusto, llegando a un arte llamado feísmo, lo tenemos en el llamado arte moderno o posmoderno, con notoria escasez de buen gusto. Algunas iglesias modernas y arte cristiano contemporáneo que parecen más bien edificios y objetos de culto diseñados en las regiones subterráneas del Orthanc, de Saruman, en Isengard, cual si para acabar con el más mínimo resquicio que aún queda de la fe católica y el sentido artístico católico, o cual si fueran por designio arquitectónico y artístico de las huestes de orcos en las mazmorras de Sauron en Mordor, en el peor de los casos, cuando no estaciones de los trenes de la Renfe o de los terminales de Iberia, en el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, si acaso. Ni qué decir tiene algunos lamentables planes urbanísticos que emplean muestras abstractas, espantosas, de un tal arte contemporáneo, y además no respetando los árboles y las zonas verdes que siempre alegran una ciudad. En fin, son tantos los ejemplos. Bien, si el anillo significa todo esto, renunciar a su seducción es imposible para nosotros, pero para Dios nada es imposible, como Tolkien bien comprendió como católico bien formado en la fe que era. Por nuestras solas fuerzas, nosotros no podemos nada. Ya nos lo dice el Señor: sin mí no podéis hacer nada. Necesitamos lo que en teología católica es la ayuda indispensable de la gracia de Dios. El yo no puede despegarse de su yo,
Tolkien se inspiraba en la teología de la gracia que encontramos en la epístola a los romanos del apóstol Pablo, 7, 18, 19. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero el hacerlo no, dice el apóstol. Y la visión de la gracia que tenía San Agustín, un gran santo padre de la Iglesia en Occidente, contra la perniciosa herejía del monje Pelagio, que venía a negar la necesidad de la gracia para nuestra salvación, allá por el siglo V. Nuestra búsqueda o misión en clave cristiana consiste en resistir las tentaciones del anillo del Señor oscuro, librarnos de nuestro egoísmo y, en última instancia, consiste en recorrer el camino pascual de Cristo, que es, ni más ni menos, fidelidad a nuestra vocación bautismal, nuestra vocación a la santidad, bajarnos de nuestra soberbia y autosuficiencia y con humildad dar la vida por los que amamos, que han de ser todos, y santificarnos aceptando la cruz del sacrificio que supone amar de verdad. El Señor oscuro quiere tentarnos a que pongamos un anillo de poder que Él nos da, aislándonos de Dios y de los demás, dándonos la ilusión de que vivir en pecado es vivir a tope, y lo que nos hará felices, pero que en realidad nos esclaviza y engendra la muerte. Qué distinto, ¿verdad?, la parábola del hijo pródigo del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, que nos presenta la figura entrañable del Padre aguardando nuestra vuelta a su casa, la Iglesia. También al hijo que regresa a su seno se le ofrece un anillo, pero no un anillo de esclavo que nos aísla en nuestro egoísmo, que nos aparta de la comunión de la Iglesia, sino un anillo de hijo amado, que nos devuelve a la comunidad de los redimidos a lo largo de los siglos, a la comunión de los santos, a la Iglesia terrena que peregrina en el tiempo hacia la Jerusalén celestial. Disfrutamos ahora de una pausa ambiental.
Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe de Los Anillos al Señor en J.R.R. Tolkien. Pues bien, al final de la Segunda Edad, una última alianza de hombres y elfos derrota a los ejércitos del Señor Oscuro frente al Monte del Destino, en la frontera de Mordor. El hijo del rey de Gondor, Isildur, con la espada quebrada de su padre, el rey Elendil, corta la mano del Señor Oscuro, arrebatándole el anillo único. Pero, en vez de destruirlo, arrojándolo en el abismo del Monte del Destino donde fue forjado, reclama el anillo para sí. Al comienzo de la Tercera Edad es atacado por las huestes de Sauron. Intenta escapar nadando por el gran río Anduin, donde el anillo le traiciona, deslizándose de su dedo, haciéndolo visible otra vez, donde es abatido por las flechas de los orcos. El anillo es perdido durante siglos. Es encontrado por dos amigos que estaban pescando un buen día. Estos eran Deagle y Sméagol. Lo encontró Deagle, pero pronto el anillo ejerció su influencia malvada, provocando la codicia de Sméagol, que acaba asesinando a su amigo. Sméagol coge el anillo y durante siglos es atormentado y corrompido, donde el anillo envenena su mente y corazón. Pierde el gusto por todo lo hermoso, la inocencia, el amor, la caricia de la brisa, el disfrutar del sol y de los árboles, el sabor del pan. Pierde hasta su propio nombre, pierde su identidad, pues la naturaleza del mal es la perversión del bien. Mientras el mal aísla, despersonaliza y destruye, el Señor en el Evangelio se preocupa por las personas, las sana y las reconcilia. La influencia malvada del anillo encierra y devora al pobre Sméagol en su más absoluta desolación egoísta. La primera epístola del apóstol San Pedro, 5:8-9, ya nos lo advierte. Dice el apóstol: «Sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe». Pero también el anillo traiciona a Sméagol, separándose de él, pues busca regresar al Señor Oscuro. Pero, por designio de la providencia, es encontrado por el personaje menos imaginable, Bilbo Bolsón, habitante de la comarca. En la Comunidad del Anillo, la primera parte del libro, cuenta cómo Gandalf el Gris, el sabio mago, descubre que el anillo que encontró Bilbo era en realidad el anillo único, que controla a los demás anillos de poder, forjados en la Segunda Edad. Puesto que Bilbo celebraba su cumpleaños 111º y que quería ya marchar de la comarca para vivir con los elfos en Rivendell, pues ya estaba muy cansado, ¿verdad?, como un trocito de mantequilla extendido sobre demasiado pan, deja su casa de Bolsón cerrado y todas sus posesiones a su queridísimo sobrino, Frodo Bolsón. Y Gandalf, a duras penas, tuvo que convencerle de dejar también el anillo encontrado. Gandalf le cuenta a Frodo cómo el anillo llegó a encontrarlo su tío Bilbo, en sus viajes con los enanos, y cómo, teniendo la oportunidad de huir de Gollum, Sméagol Gollum, en unos momentos de apuro para escapar desesperadamente de él, ya que Gollum quería matarle a él porque le acusaba de robarle el anillo, su regalo de cumpleaños, su tesoro, le invade un sentimiento de piedad y compasión por aquella miserable criatura. Y así leemos en el decisivo capítulo 5 de El Hobbit, titulado Acertijos en las tinieblas: «Tenía que apuñalar a la asquerosa criatura, sacarle los ojos, matarla. Quería matarlo a él. No sería una lucha limpia. Él era invisible ahora. Gollum no tenía espada. No había amenazado matarlo, o no lo había intentado aún. Y era un ser miserable, solitario, perdido. Una súbita comprensión, una piedad mezclada con horror,
asomó en el corazón de Bilbo. Un destello de interminables días iguales, sin luz ni esperanza de algo mejor, dura piedra, frío pescado, pasos furtivos y susurros. Todos estos pensamientos se le cruzaron como un relámpago. Se estremeció. Y entonces de pronto, en otro relámpago, como animado por una energía y por una resolución nuevas, salió hacia adelante. Bien, pues tal piedad y misericordia de Bilbo hacia Gollum, que según Gandalf le llegaría a contar a Frodo muchos años después, regiría los destinos de muchos otros, no menos el del propio Frodo. Y cómo luego el pobre Gollum llegó a ser capturado y torturado por las huestes de Sauron en Mordor, y cómo fue que el Señor Oscuro supo que el anillo único fuera encontrado, y quién lo poseía y dónde se hallaba ahora, en posesión de un tal Bolsón, Bilbo primero y ahora su sobrino Frodo, habitantes de la comarca. Y así leemos en el crucial capítulo 2 de la Comunidad del Anillo, titulado La sombra del pasado. Frodo le dice a Gandalf: ¿qué debo hacer? Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad. Y Gandalf le responde, muy sabiamente: ¿lástima? Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. Y ha sido bien recompensado, Frodo, puedes estar seguro. La maldad lo rozó apenas, y al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo, con lástima. Cuando Frodo dice que fue una lástima que Bilbo no acabara con Gollum cuando tuvo la ocasión, Gandalf le contesta que efectivamente fue por lástima y misericordia, es decir, que no deberíamos ser ligeros en nuestros juicios a dispensar la muerte, pues hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen la vida. Podríamos devolver la vida a quienes la merecen. Y Gandalf le dice algo muy relevante a Frodo en todo esto, que incluso la manera con que Bilbo se hizo con el anillo, es decir, con lástima, supuso una menor influencia maléfica en el propio Bilbo. Y también que hasta el más perdido tiene esperanza de curación, y que su corazón le dice que Gollum todavía tendría un papel que jugar en todo esto, para bien o para mal, antes del final de todas las cosas, ya que ni el más sabio puede conocer el desenlace de todo. Frodo, así todo, le dice que ojalá nada de esto le ocurriera en su tiempo, a lo que Gandalf a su vez le responde que a nosotros no nos toca decidir los tiempos, sino a decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Gandalf además le dice a Frodo que hubo otra fuerza, aparte de la voluntad del mal, ejerciendo su influencia, por lo que Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo que intentaba regresar a Sauron, y que por tanto también Frodo estaba destinado a tenerlo, y que esto era un pensamiento muy alentador. Son clarísimas referencias a la providencia divina que actúa en los acontecimientos del mundo. Insta a Frodo a que huya de la tranquilidad de la comarca y junto con algunos compañeros de confianza, su criado Sam y sus primos Merry y Pippin emprenden su viaje hacia la población de Bree, en ruta a Rivendell, hogar del noble Elrond, medio elfo. Toman algunas decisiones equivocadas acerca de la ruta a tomar y a consecuencia de ello corren graves peligros, pero son ayudados inesperadamente por varios personajes. A la salida de la comarca, un grupo de elfos, entre los cuales está Gildor, que les ayudan a evitar a un jinete negro que se estaba acercando peligrosamente. Y en la posada del Pony Pisador en Bree conocen a Trancos Aragorn, un montaraz del norte, que les salvará de un desastroso viaje. Todo ello reflejo discreto de la providencia que les guía y les guiará. Pero Frodo es alcanzado por la maligna espada del Señor de los Espectros, de los Nazgûl, en un lugar llamado la Cima de los Vientos,
y sus compañeros son también perseguidos por los terribles jinetes negros. Gracias a la inestimable ayuda de Trancos o Aragorn y un noble elfo llamado Glorfindel, logran huir desesperadamente hacia el vado del río élfico Bruinen, cuyas aguas, que son invocadas y se levantan para cortar el paso a los espectros. Es algo parecido al prodigio de las aguas del Mar Rojo, que se abren para la huida del pueblo hebreo durante el éxodo de Egipto, y luego se cierran para frustrar la persecución de los jinetes egipcios. Esas aguas del río élfico Bruinen, como símbolo de la comunidad de Israel en su paso del Mar Rojo, huyendo de los jinetes egipcios, símbolo también de las aguas bautismales o sencillamente agua bendita, que nos protege de los enemigos espirituales que nos persiguen. Llegan, pues, no sin grandes peligros, a la seguridad de la casa del señor Elrond, noble medio elfo, en Rivendell. Allí Elrond convoca un gran concilio donde se decide que el anillo único debe ser destruido, pues no hay otro remedio, no se puede utilizar para el bien, acabaría pervirtiendo al usuario para el mal, y Frodo acepta libre y voluntariamente la carga de ser su portador, aunque dirá que no conoce el camino y que le resultará cada vez más pesada la carga y más pesado el camino. El anillo único sólo puede ser destruido en la montaña de fuego, el monte del destino, en Mordor, la tierra donde se extienden las sombras, donde fue forjado muchos siglos atrás. Para ayudarle en su misión casi imposible, se ofrecen 8 compañeros que formarán la Comunidad del Anillo. Trancos, Aragorn, ¿no?, que se revela ahora como el heredero de Isildur, del reino de Gondor y de Arnor; Boromir, hijo de Denethor, senescal de Gondor, en representación de los hombres; Legolas, hijo del regio elfo del reino del bosque, en representación de los elfos; Gimli, hijo de Glóin, de la montaña solitaria, en representación de los enanos; Frodo con su sirviente Sam y sus 2 primos, Merry y Pippin, en representación de los hobbits de la comarca; y Gandalf el Gris, el mago sabio, miembro del Concilio Blanco. La Comunidad del Anillo viene a ser una representación de la universalidad del peligro que afecta a toda raza, pueblo, lengua y nación, y la comunión en la misión. Disfrutamos a continuación de otra pausa ambiental.
Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe de Los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. Bien, la Comunidad del Anillo emprende el viaje en secreto desde Rivendell, en el norte, hasta que una feroz tormenta de nieve les prohíbe cruzar el alto paso de las montañas nevadas de Caradhras. Fueron conducidos entonces por Gandalf a través de la puerta escondida y entraron las vastas minas de Moria, reino de los enanos, intentando atravesar las montañas por dentro, después de un ataque de un monstruo debajo las aguas, de un estanque podrido que casi atrapa a Frodo en sus garras. Pero allí descubren, dentro de las minas de Moria, con horror, la masacre de los enanos, y son atacados por huestes de orcos, los orcos que antiguamente eran elfos, que fueron capturados, torturados y pervertidos. Pues una de las verdades católicas también de la mitología cristiana de Tolkien es que el mal no puede crear de la nada, eso solamente le corresponde a Dios y Ilúvatar. El mal, como mucho, puede pervertir, no puede crear, puede solo pervertir. Gandalf, luchando contra un Balrog, antiguo demonio de la Primera Edad, entrega su vida en sacrificio para que la comunidad pueda escapar por el puente de Khazad-dûm. Se sacrifica, dando su vida por sus amigos y por la misión, cayendo con el Balrog en un abismo oscuro. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos, de Juan 15:13. Incluso el lugar, Moria, nos refiere el sacrificio, el casi sacrificio de Isaac, hijo de Abraham, en el libro del Génesis, que fue en Moria. Al salir del peligro, la comunidad llora la aparente pérdida irrecuperable de Gandalf, y Aragorn advierte que la misión tiene que seguir aún sin esperanza. La comunidad atraviesa el bosque dorado élfico de Lothlórien, donde se encuentra con la dama Galadriel, custodia de uno de los 3 anillos de poder dados a los elfos. Y aquí, y cito del libro, Frodo se quedó de pie, todavía maravillado. Tenía la impresión de haber pasado por una alta ventana que daba a un mundo desaparecido. Brillaba allí una luz para la cual no había palabra en lengua de los hobbits. Todo lo que veía tenía una hermosa forma, pero todas las formas parecían a la vez claramente delineadas, como si hubiesen sido concebidas y dibujadas cuando le descubrieron los ojos, y antiguas como si hubiesen durado siempre. No veía otros colores que los conocidos, amarillo y blanco y azul y verde, pero eran frescos e intensos, como si los percibiera ahora por primera vez y les diera nombres nuevos y maravillosos. En un invierno así, ningún corazón hubiese podido llorar el verano o la primavera. En todo lo que crecía en aquella tierra no se veían manchas, ni enfermedades, ni deformidades. En el país de Lórien no había defectos. Lórien es un santuario hermoso, en medio de un mundo que cambia y desaparece, donde no sólo no hay maldad, sino que el tiempo mismo parece haberse detenido. Efectivamente es así, gracias al anillo de Nenya, cuya portadora es la dama Galadriel, como Frodo descubrirá más adelante. Es como si el jardín de Lórien, o Lothlórien, en que se encuentra Frodo, fuese el jardín del Edén antes de la caída, y Frodo es como Adán, contemplando el esplendor de la creación con el poder de dar nombre a las criaturas, como leemos en el Génesis 2:19. Y lo que el hombre la llamaba a cada criatura viviente, ese era su nombre. Aquí podemos ver esa nostalgia de volver al paraíso primordial, poseído y perdido. La dama Galadriel invita a que Frodo y Sam miraran en su espejo una hermosa fuente de agua cristalina en su jardín, para ver las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que aún
no han pasado, dependiendo de cómo cada personaje afronta sus decisiones libres. Frodo le pregunta qué verá, y Galadriel le contesta que ni el más sabio podría decírselo. Concuerdo con Eduardo Segura que probablemente la mejor manera de asomarse al Señor de los Anillos es mirar el espejo de Galadriel, a saber lo que cada cual descubre en el fondo de su propio corazón. Galadriel asegura a los compañeros que siempre hay esperanza, aunque parece que no la hay, siempre y cuando la comunidad permanece fiel a la misión. Les da regalos maravillosos, que luego serían de gran provecho. Caben destacar las capas élficas para ocultar a la compañía de los ojos enemigos y sobre todo las lembas o el pan élfico del camino, el pan del camino o pan de la vida, una clarísima alusión a la sacramentalidad del pan eucarístico, pues, y cito del libro, tenía una potencia que se acrecentaba a medida que los viajeros dependían sólo de él para sobrevivir y lo comían sin mezclarlo con otros alimentos. Nutría la voluntad y daba fuerza y resistencia. Las lembas, el pan del camino, como el pan eucarístico. Llegado el momento de partir, Galadriel despide a la comunidad con una poesía teñida de nostalgia típicamente élfica, con esa palabra, Namarie, adiós. El eco del lamento del pasado milenario de toda una raza hermosa y noble obligada a abandonar el mundo que ama a favor de los próximos guardianes, los hombres. Es la convicción de que una época del mundo está a punto de concluir para siempre y tal vez caer en el olvido. En todo caso, se trata de una pérdida irrecuperable, un adiós a la Tierra Media. Como acabo de citar a Eduardo Segura y Guillermo Peris, editores de Tolkien o la fuerza del mito. Ay, cómo el oro caen las hojas en el viento, e innumerables como las alas de los árboles son los años. Los años han pasado como sorbos rápidos. Adiós. Quizás encuentres a Valinor. Quizá tú lo encuentres. Adiós, Namarie. Podemos ver un reflejo del Salmo 89, cuando pedimos a Dios, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Los 3 anillos élficos que han sido utilizados para sanar, para conservar las cosas hermosas en la Tierra Media y para detener el paso del tiempo y la eventual muerte, están ligados al anillo único. Si Sauron recuperase su anillo, que sería con mucho lo peor, la Tierra Media se cubriría de una espantosa oscuridad y tiranía diabólica, y los elfos también serían esclavizados. Pero por el contrario, si el anillo fuera destruido, que es en realidad la única opción deseable, también los 3 anillos élficos perderían su noble poder. En este punto de la historia hay en verdad escasos motivos para la esperanza en un feliz desenlace del destino del anillo único. Pero en cualquier caso, la lección de Tolkien es bien clara. Como las aguas puras del espejo de Galadriel, no hay victoria sin sacrificio y pérdida. La compañía viaja hacia el sur en barcas navegando por el gran río Anduin, donde son atacados por huestes de orcos. Por su buen y noble deseo de defender a su pueblo de Gondor, Boromir, seducido por el poder del anillo, intenta arrebatárselo de Frodo, que se pone el anillo, haciéndose invisible, y escapa. Se da cuenta de que su presencia representa un gravísimo peligro para el resto, y decide irse solo a Mordor. Al final es alcanzado por su fidelísimo amigo Sam. «No, Sam», le dice Frodo, «me voy a Mordor solo». «Naturalmente que sí, señor Frodo, y yo le acompañaré». Esta valiente y libre decisión de Frodo, realmente una decisión heroica para proseguir él solo a Mordor, porque corría peligro la comunidad del anillo mientras él estaba presente entre ellos, y eso sí, siempre ayudado por su fidelísimo amigo del alma, ¿no? Sam,
podemos ver que el proceso de crecimiento interno que origina la aventura y que se percibe en los protagonistas de la misma cobre especial relevancia en la persona de Frodo Bolsón, sobre el que recae el peso principal de llevar el anillo a su destino. Dicho proceso es más relevante porque Frodo es simplemente un hobbit, y los hobbits son un pueblo menor en la Tierra Media, ignorados por la mayoría de los habitantes del inmenso mundo de Tolkien y encerrados en los límites de su territorio natural, la comarca. Los hobbits viven ajenos a cualquier otro acontecer que no afecte a los de su propia especie. Preocupados como están ellos, sobre todo por los problemas de sus clanes familiares, escrupulosos conservadores de sus tradiciones, estrechos y limitados en su mentalidad, los hobbits constituyen unos protagonistas peculiares de esta historia de Tolkien que a primera vista parece venirles demasiado grande. El propio Tolkien describe como rasgos representativos de los hobbits, y le cito, de una de sus cartas, número 246, en esa serie de cartas publicadas, que Tolkien describe que una vulgaridad, una miopía mental orgullosa de sí, una satisfacción vanidosa en grado diverso, una seguridad de sí y una disponibilidad a medirlo y generalizarlo todo a partir de una experiencia limitada, en amplia medida entronizada en una sentenciosa sabiduría tradicional. Tolkien llega incluso a afirmar que a veces a él mismo le irritan los hobbits, aunque sigan gustándome mucho. Pero también, como no, los hobbits tienen cualidades que se ponen de manifiesto a lo largo del relato. Poseen una resistencia física y psicológica inusitada y tienen un indomable sentido del humor. Son excelentes compañeros y sienten verdadero amor por las plantas y los jardines, por las cosas que crecen. En todo ello no percibimos, sin embargo, unas actitudes propiamente heroicas o una disposición para el heroísmo. Y sin embargo, el gran héroe del Señor de los Anillos, al menos en el corazón de Tolkien, es Sam Sagath Gamgee, el amigo fidelísimo de Frodo. Ese es el prototipo del gran héroe, aunque no lo parezca a primera vista. Y en cualquier caso, los hobbits tienen un valor fundamental para Tolkien. Precisamente por no ser héroes al uso común, son los elegidos para ocupar el quicio de su historia. Él mismo lo expresa diciendo, y le cito de una de sus cartas número 163, «Yo mismo percibía el valor de los hobbits, pues ponían un terreno concreto bajo los pies de la fantasía. Procuraban sujetos para el ennoblecimiento y héroes más dignos de alabanza que los profesionales. Todos somos iguales ante el gran autor, es decir, ante Dios, qui deposuit potentes de sede ed exaltavit humiles». Y aquí Tolkien cita en latín esa parte del Magnificat, que dispersa a los soberbios de corazón y exalta a los humildes. No obstante, encontramos excepciones a esta tónica general en la manera de ser hobbit. Sigo citando a Tolkien. Están los que tienen una gracia o un don, una visión de la belleza, una reverencia por las cosas más nobles que ellos mismos, en guerra con su rústica complacencia. Y bien, a este grupo pertenecen claramente Bilbo y su sobrino Frodo. Bilbo es un hobbit adinerado y culto, a quien su aventura en la montaña solitaria, en El Hobbit, la primera obra que Tolkien escribió sobre los hobbits, puso en contacto con otros pueblos de la Tierra Media, especialmente los enanos y los elfos. Bien es verdad que la tutela de Gandalf fue importante para que Bilbo desarrollara y engrandeciera sus propias capacidades, pero finalmente es la aventura la que logra un cambio esencial en su vida. Mantiene una estrecha relación con los elfos de Rivendell, conoce su lengua e incluso se atreve a hacer composiciones poéticas en élfico, como se narra en El Señor de los Anillos. En su larga vejez nunca olvidó el sabor de la aventura. Se convirtió en el cronista de su propia historia
y de los hechos más señalados de la comarca, y pretendió recoger la peripecia del anillo, aunque era ya demasiado anciano y no pudo concluirla. Pero, heredero y discípulo de Bilbo, además de ser sobrino, Frodo tiene también intereses y gustos que traspasan las fronteras de su país. Como su tío, siente veneración por los elfos y conoce bastante su lengua. Y por otra parte, Gandalf cuida a Frodo, como antes hizo con Bilbo, y lo asesora con sus consejos y enseñanzas. Pero, una vez más, es la aventura de portar el anillo de Sauron hacia el Monte del Destino la que va a distinguir definitivamente a Frodo cuando recibe en herencia de Bilbo el anillo de Sauron y prosigue él solo, o él al menos así creía Frodo, él solo con el anillo a Mordor y, naturalmente, acompañado siempre por el gran héroe de toda la trama, del Señor de los Anillos de Sam, su fidelísimo amigo. Y hasta aquí el 5º programa de esta serie especial sobre literatura y fe de los Anillos al Señor en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Han escuchado en Radio María De los Anillos al Señor, un programa dirigido por el padre José Miguel Marqués.